Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, tal cual como lo anunciamos, Henry Falcón, candidato presidencial por Avanzada Progresista. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Qué oportuna su visita en el estudio, sobre todo cuando hace tan solo minutos y en un enlace en vivo y directo, el presidente Nicolás Maduro hacía la apreciación de lo que había sido la propuesta que usted presentaba el día de ayer al país, su plan de gobierno. El presidente Nicolás Maduro, voy a citar lo que dijo que su programa se lo escribieron en Nueva York, que está muy mal asesorado y que está equivocado. Señaló a Francisco Rodríguez, su asesor, como un mal asesor. Y que también aseguraba es una falsa oferta y que el pueblo lo castigará porque defenderá el bolívar antes del dólar. Ha generado mucha controversia esta propuesta fundamentada en la dolarización y quiero conocer cuáles son sus impresiones a esto que señala el presidente Nicolás Maduro. Mira, lo primero que, y da tristeza por nosotros los venezolanos, pero tenemos un presidente tarado, un presidente además irresponsable, porque si hay un gran equivocado en el país, y así lo recogen todos los estudios de opinión, es Nicolás Maduro. O sea, es un presidente que generó la crisis más profunda que haya vivido Venezuela, por lo menos en los últimos 100 años. Es el presidente del hambre. O sea, la gran hambruna que vive Venezuela es producto de la incoherencia en el discurso y en la práctica. Pero además, cuando habla del Bolívar, el Bolívar lo destruyó Nicolás Maduro. O sea, el salario del trabajador y la poca capacidad de compra del trabajador tiene que ver con la erosión del salario, con la erosión precisamente del Bolívar. El Bolívar lo fulminó, una práctica malsana en la conducción de la economía, sobre bases y elementos de improvisación. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro. Decía ahorita, bueno, que si el Bolívar y vamos a una reconversión, la última reconversión en Venezuela, su aplicación duró por lo menos 10 meses. El billete de los 100 bolívares, tú lo recuerdas, Andrina, ¿hace cuánto tiempo se dijo que salía de circulación el billete de 100? Y este el billete de 100, eso eran marchas y contramarchas. Pero además, en la realidad objetiva del país, si decía Francisco, que es un economista muy reconocido y además donde hemos venido haciendo un gran esfuerzo, no un economista exclusivamente, es un equipo multidisciplinario que le estamos presentando una alternativa de salvación al país. Pero, por ejemplo, si a alguien le pusieran aquí a decidir sobre un supuesto petro que se ha convertido en una gran ficción y en un dólar, ¿qué escoge la gente? Dólar. Ahora, ¿qué estamos planteando? Un proceso de dolarización de la economía venezolana sin complejos ideológicos, para lo cual ciertamente hay que emprender una reforma constitucional sobre la base de una gran consulta para que esa moneda sea válida su circulación en el país y pueda a su vez coexistir con el Bolívar, que hoy la economía en términos prácticos está dolarizada. Falcón está señalando varios temas interesantes, está haciendo referencia a la necesidad de una reforma de la Constitución Nacional y está en vigencia actualmente la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso eventual de que usted tenga la victoria electoral, también está previsto que el 4 de junio entre en vigencia la reconversión cambiaria, quedan tan solo 41 días. ¿Cómo hacer frente ante estos escenarios que están hoy presentes en el país si usted gana la presidencia? Mira, primero, ¿qué reconversión cambiaria? Eso implica impresión de nuevas monedas, de nuevos billetes, ajuste de toda la plataforma tecnológica de todas las entidades financieras. Eso implica los ajustes necesarios en materia también de tecnología de todo el sistema de cobranzas, de supermercados, de tiendas, de todo eso. O sea, no lo hizo en su mejor momento el gobierno cuando la figura del Bolívar fuerte, que duró casi 10 meses la implementación en un esquema muy diferente al actual, en unas condiciones de la economía, creo que en su mejor momento, eso fue hace casi 10 años atrás aproximadamente. ¿Y en qué terminó el Bolívar fuerte? En la nada, lo destruyeron. Hoy el valor referencial del Bolívar frente al dólar, estamos hablando de una economía
que se ve marcada por una página web del exterior. Ahora son varias páginas las que marcan, o sea, el marcador oficial de la economía en Venezuela. Pero ¿cuál es la realidad hoy de la economía venezolana? Todo está dolarizado. Tú vas a comprar un caucho, una batería, un paquete de harina pan, un kilo de queso que cuesta 1.200.000, un cartón de huevo cuesta 1.250.000 y el salario mínimo integral es 1.300.000. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que no está dolarizado en el país son los salarios. Que aquí lo que se hace es imprimir billetes que no tienen ningún sustento, ningún respaldo, y eso es lo que produce los altos niveles inflacionarios. ¿Por qué la dolarización? ¿Por qué la necesidad de buscar una coexistencia entre una moneda que la ha debilitado precisamente este gobierno y una verdadera moneda fuerte, que rescate el valor del salario, que genere confianza, además de otras medidas que hay que tomar que tienen que ver con libertades económicas, con garantías a la propiedad privada, con apertura para que puedan haber inversiones, recuperación de nuestra principal empresa estatal petrolera, la despartidización, la profesionalización de PDVSA, etcétera, y otras medidas que tienen que ver con renegociación de deuda para poder recuperar la economía del país y poder abordar los grandes problemas que es el hambre, la falta de medicina, etcétera. Eso no lo conoce este presidente tarado que tenemos en Venezuela. Recuperar la economía nacional supone articulación con todo lo que es la geopolítica. Ha habido serios cuestionamientos por gran parte de la comunidad internacional, quienes aseguran que no van a reconocer los resultados electorales de estas elecciones del 20 de mayo. ¿Cómo piensa usted hacer frente y cómo encaminar esa agenda internacional para que este proceso electoral tenga legitimidad? Seguramente si gana en ese supuesto negado, un candidato que no le dice nada a la comunidad internacional, que por el contrario es aislado a Venezuela, seguramente no habrá reconocimiento. Pero si hay una expresión mayoritaria por la vía democrática, por el camino que plantea la Constitución, que es el camino electoral, seremos reconocidos por toda la comunidad internacional, porque Venezuela será un elemento de resolución de conflictos fundamentalmente en la región, el tema migratorio, la posibilidad de que Venezuela restablezca relaciones con todo el mundo, especialmente con sus socios comerciales, los Estados Unidos, España, Colombia, sin que eso implique romper relaciones con Rusia, con China, no. Pero además de eso, la posibilidad de que haya confianza en el país para también acudir a entes multilaterales, a buscar financiamiento para poder inyectar recursos y recuperar la economía. Decía, para generar equilibrios en el marco de la severa crisis que se está viviendo en lo social. Agua, luz, falta de transporte, falta de efectivo, hambre, deserción escolar, deserción universitaria, de todo. O sea, vivimos el momento más caótico que haya vivido Venezuela, repito, en los últimos 100 años. Falcón, un sector de la oposición venezolana ve con mucho escepticismo su candidatura. Algunos lo califican de traidor. Voy a citar lo que decía el diputado Tomás Guanipa, haciendo referencia a su candidatura. Él decía que estas elecciones del 20 de mayo tienen un resultado cantado y alerta sobre la posibilidad de que el candidato Henry Falcón termine en las filas del chavismo. ¿Cómo conquistar a ese sector de la oposición venezolana que asegura esa candidatura que usted está presentando hoy al país no representa a la oposición, sino que es un trabajo a favor del gobierno? Ahora, qué raro que este diputado, Tomás Guanipa, que por cierto entregó la gobernación del Zulia, qué raro que eso no decía cuando yo era jefe del comando de campaña de Capriles. Él no dijo nada de eso, o cuando fui jefe del comando de campaña para la gloriosa victoria de por allá del año 2015, cuando se dio al traste con el bandejismo del gobierno en las elecciones parlamentarias. Seguramente una cantidad importante de esos sectores que hoy apelan a los radicalismos sin sentido, porque la abstención no tiene ningún destino, porque lejos de estar atacando a Henry Falcón, bueno, deberían estar atacando al verdadero adversario, que es el que tienen al frente, que es el gobierno, el responsable de la gran tragedia del país. Ahora, a ellos se les olvida que nosotros salimos precisamente por una visión diferenciada del chavismo hace casi 10 años y precisamente por defender la propiedad privada, caso Galpones de Polar en Barquisimeto, cuando el chavismo tenía 60%, cuando el barril de petróleo estaba en $100 en el mejor momento del chavismo. Ahora, hay quienes plantean estas tesis
la tesis de la abstención, pero no terminan diciéndole al país qué es lo que vamos a hacer. Que nos digan cuál es la ruta, cuál es el plan, qué le ofrecen al venezolano de a pie. Por ejemplo, la gente que hoy va al mercado, los niños que andan metiéndole la mano a las bolsas de basura porque no tienen que comer, la cantidad de madres que andan del timbo al tambo buscando alimentos para sostener de la manera que sea a su grupo familiar, los abuelitos que se levantan a las 3 de la mañana para hacer una cola para terminar cobrando 20.000 bolívares a golpe de 10 de la mañana, y las personas que se mueren de mengua porque no hay medicamento en este país. ¿Qué le está diciendo ese sector? Ese sector que está ofreciendo, más allá de la abstención, que no tiene ninguna utilidad, no tiene ningún fin, no tiene ningún sentido práctico, por Dios. Es un gran error, no está ofreciendo nada. Simplemente nos abstenemos. ¿Para qué? ¿Qué están pensando? ¿Una intervención militar? ¿Un golpe militar? ¿O están pensando entonces en 6 años más de Maduro? Lo que quiere decir que quien llama a la abstención está llamando a votar por Maduro, que sería para Venezuela de verdad la agudización de la tragedia y el abismo, lo que nos conduciría a una segunda etapa de pesadilla, donde se comprometería también el destino del país y el futuro de nuestros muchachos. José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, aseguraba en una entrevista que le hicimos al Descubierto que la abstención es el principal enemigo a vencer. Y hay un desafío interesante en torno a la campaña electoral, cómo conquistar a los electores en un momento político tan complicado como el que se vive hoy. Hablándole con la verdad, planteando soluciones. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, ayer presentamos nuestra propuesta de gobierno en DRINA, y creo que ahí hay decisiones en el orden de lo político, de lo económico, de lo social, incluso a nivel internacional. ¿Por qué de lo político? Porque un país no se recupera, jamás va a salir adelante sobre la base de la confrontación, de la pelea, del conflicto permanente. Aquí la gente quiere soluciones, no complicaciones. De allí que nosotros estamos planteando un gran proceso de concertación en el país, de entendimiento, de negociación política, donde no haya presos políticos, pero tampoco persecución, para poder generar niveles de estabilidad política y gobernabilidad que nos permitan tomar las grandes decisiones de la economía, que sí, la dolarización, recurrir a financiamiento internacional, la necesaria apertura para la inversión de PDVSA, bueno, la reestructuración de la deuda, revisar las 3.000 empresas que fueron expropiadas y confiscadas, bueno, y al final se convirtieron en la nada, para que eso pueda también alentar unos elementos más que de productividad, de atención social, a la severa crisis que viven los sectores más humildes, los sectores más excluidos, los sectores más vulnerables de la población. La Conferencia Episcopal Venezolana hacía un pronunciamiento en el cual aseguraba que las elecciones del 20 de mayo agravarían la situación de crisis del país y estaban proponiendo que se postergaran. ¿Estaría usted de acuerdo con que se postergara la fecha de las elecciones? Eso es respetable, lo que plantea la Conferencia Episcopal Venezolana. Nuestra diferencia en cuanto a su planteamiento es que eso se puede hacer desde adentro participando y no desde afuera dando forfait. Ahora, ese es el planteamiento, el esquema metodológico nuestro. Exigir, y en eso somos coincidentes, bueno, vamos a exigir mejores condiciones, mejores garantías, pero eso no se exige desde atrás, o sea, generando un vacío, porque si aquí de lo que se trata es generar más crisis, o sea, profundizar la crisis para que haya una solución, entonces que venga de la violencia o que venga de afuera, eso no tiene ningún sentido. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. No existe ningún gobierno de corte neodictatorial, gobierno autoritario que genere las mejores condiciones. ¿Cómo se derrota? Masificando el voto, apelando a los instrumentos que nos da la Constitución, el voto y no las balas. ¿Qué diferencia tiene por usted la propuesta que hace el Frente Amplio con la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Se pudiera decir que es un cambio de nomenclatura de la organización política de la oposición venezolana? Yo creo que ahí, bueno, pareciera que inicialmente estuvieron representados diversos sectores de la sociedad venezolana, que si los gremios, que si las academias, que si la iglesia, pero hoy vemos un Frente Amplio, bueno, casi que dirigido por los mismos actores de los 4 partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática del G4. Es la reproducción del G4. Ahora, el G4 y la Mesa de la Unidad merece todo nuestro respeto, pero hay que entender que en ese respeto debe haber un reconocimiento, y más que un reconocimiento, debemos apelar a las coincidencias
más allá de las propias diferencias, que son regulares, necesarias y naturales, pero que primero debemos poner también los intereses del país. Mientras nos declaramos en inercia y nadie dice nada, hay gente que ni siquiera habla, la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué le dicen entonces al pobre? ¿Cuál es el rol de un partido político? ¿Cuál es el propósito real del ejercicio de la política? Intermediar para la resolución de los problemas de la gente. Quien se declara con miedo, algunos porque le tienen miedo al Twitter, otros porque simplemente en el cálculo de su política no les dan los números de que el candidato sea Henry Falcón, porque te aseguro, Endrina, con todo respeto, como lo dije en una oportunidad, seguramente si el candidato hubiese sido el señor Lorenzo Mendoza, con todo respeto, que además lo expresamos en este mismo programa, seguramente nadie estuviera pidiendo condiciones. Si el candidato seguramente hubiese sido Leopoldo López, nadie estuviese pidiendo otras condiciones. El candidato resulta en ese propósito de vida y de salvación del país es Henry Falcón. No es Henry Falcón el que va a salvar el país. No, es que conjuguemos esfuerzos todos en esta hora crítica aciaga de Venezuela. De eso se trata. Me correspondió asumir esta responsabilidad. La asumo con entereza y con responsabilidad frente a la historia, frente al país y las generaciones que están por venir. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Henry Falcón, candidato presidencial por Avanzada Progresista. Y nosotros también, con responsabilidad en el espacio de Entrevista a Venevisión, debemos separar que las opiniones que emiten nuestros entrevistados no corresponden a la línea editorial de nuestro canal. Siempre guardamos el respeto por cada uno de los candidatos y las personalidades que están aquí reflejadas en este espacio y que forman parte de la vida nacional. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes.